400 años Andalucía acogió una visita sorprendente. La dio una embajada de 150 hombres enviada por uno de los señores más poderosos de Japón. Aquella osada misión comercial que remontó el Guadalquivir hasta llegar a Coria y Espartinas fue posible gracias a dos figuras en apariencia antagónicas, el fraile Luis de Sotelo y el samurái Hasekura. La embajada Keicho no tuvo el éxito que buscaba, pero sí escribió una página imborrable de nuestro pasado que precisamente estos días se ha recordado en la Japan Week celebrada en Sevilla. En el siglo XVII, el señor feudal Date Masamune decide enviar una embajada a Europa para establecer una ruta comercial desde el norte de Japón, distinta a la de Nagasaki en el sur. La embajada Keicho, enviada por el señor Date Masamune hace 400 años, buscaba fondos para la reconstrucción de su pueblo después de un tsunami en 1611. En esa época las relaciones comerciales directas con Japón se hacían solo a través de Nagasaki. Date Masamune intentó establecer relaciones comerciales directas con México y España y envió a Hasekura como emisario. Su intento terminó en vano debido a la prohibición del catolicismo y al aislamiento comercial de Japón. Es un escenario donde por primera vez desde pocas décadas antes entran los europeos y donde hay una competencia comercial muy importante entre varias potencias europeas y las potencias locales regionales como China y Japón. Ahí sí hay una competencia importante por ese comercio, entonces Japón tiene que jugar sus bazas dentro de ese escenario de competencia. Un japonés, el samurái Hasekura Tsunenaga, y un misionero español, Fray Luis de Sotelo, fueron los protagonistas de una aventura que conectó el país del sol naciente y Andalucía hace 400 años. Ahora se ha celebrado la Japan Week en Sevilla. Queremos que los japoneses que han venido conozcan Coria y Espartinas. Hace 3 años, el actual señor Date estuvo en Espartinas y reconoció a Luis Sotelo como una persona clave de la embajada Keicho. El monasterio de Loreto es desde hace siglos un centro de culto y un lugar de estudio muy destacado en la comarca sevillana del Aljarafe. En la orden franciscana había algunas casas que se llamaban de estudio y era donde se preparaba a los que iban a ser sacerdotes o a los que tenían, bueno, pues una predisposición. Entonces Loreto, pues sí que es verdad que tenía un lugar privilegiado, primero porque estaba aislado y en segundo lugar por la cercanía de Sevilla y su puerto. Aquí se preparaba a los misioneros para su labor evangelizadora de ultramar, primero en América y más tarde en Filipinas. Por este santuario de Loreto pasó durante su formación como misionero el principal protagonista de esta historia, y su labor evangelizadora le llevó a Japón, donde conoció al señor Date Masamune. Los misioneros las destacan entre sus labores por ir a misionar a lugares que no necesariamente eran ni seguros ni estables. Ellos tenían entre sus principales objetivos misionar y llevar la palabra de Dios y evangelizar a todas las comunidades a donde no había llegado nunca la palabra de Jesús. Es una época convulsa en el mar de China. Algunos cristianos conversos se rebelan en ciudades como Osaka y rechazan la sumisión al poder, lo que traerá consecuencias negativas para los propios misioneros. Otro hecho destacado de la importancia de Loreto es la existencia en la sacristía del monasterio de valiosas reliquias de mártires que fallecieron en Japón. De uno de ellos, de Pedro Bautista, se trajo, del propio Luis de Sotelo, trajo unos huesos que es uno de los santos más importantes del cristianismo en Japón. La misión trajo los huesos de San Pedro Bautista, uno de los 4 mártires españoles de los 26 de Nagasaki, y que se conservan en el convento. La gente de Nagasaki y de Sendai debería venir más a Espartinas para conocer en primera persona esta historia. El ambicioso fraile sevillano desea establecer una diócesis en el norte del país del sol naciente. Y allí, a pesar de llegar a ser condenado a muerte, consigue el favor de un noble, Date Masamune, señor de Sendai. A pesar de los vientos poco favorables, se decide enviar una embajada al poderoso reino de España para establecer una ruta comercial.
La expedición de 150 personas sale de Japón a bordo del galeón San Juan Bautista en octubre de 1613. La embajada Keicho llega a Sanlúcar de Barrameda y allí remonta el Guadalquivir hasta la localidad de Coria del Río. A la espera de ser recibidos en la capital, se trasladan hasta la casa de Sotelo en Espartinas, la hacienda Mejina. No podían dormir en el convento de Loreto, es más, posiblemente la gran parte del séquito ni siquiera durmiera ninguno aquí en el convento, sino que lo hicieran en la hacienda de Mejina. Una vez asentados y teniendo en cuenta que son varios meses los que están aquí asentados, podemos entender que esas personas pudieran haber circulado en los pueblos de alrededor de la Jarafe o en la propia Sevilla o incluso algún otro pueblo más. En junio de 1616, la mayoría de japoneses de la embajada Keicho embarca de vuelta a su país ante el fracaso de la misión comercial. Solo 9 miembros del grupo, entre ellos Hasekura y Sotelo, permanecen en Espartinas. La idea de recuperar la memoria de esta parte de la historia del pueblo se plasmó en la creación de una asociación. La primera vez que vi a los japoneses es que vino a visitarnos el señor Date Yasamune, que es el actual descendiente de la casa Date. Ellos vinieron a Sevilla, estuvieron reunidos con el alcalde en el archivo, después fueron también a visitar Coria y después tuvieron la amabilidad de venir a Espartinas, porque el señor Date Yasamune estaba muy interesado en conocer el monasterio del Loreto. Yo tuve la suerte de conocer al señor Minoru Watanabe, que ha sido el que ha estado conmigo siempre ayudándome para promover esta historia y digamos crear como una alianza entre Sevilla, Coria y Espartinas, que son las 3 ciudades a nivel provincial fundamentales donde estuvieron los miembros de la embajada en aquella época. La Japan Week es un programa de actos culturales que distintas entidades de aquel país organizan cada año en alguna ciudad del mundo. Debido a nuestros lazos de amistad con Japón, con los japoneses, muchos de los artistas que han venido a promover la cultura japonesa a Sevilla, en la Japan Week de Sevilla, pues ha tenido a bien el venir a Espartinas y hacer también allí demostraciones de su cultura. Este mes de noviembre, la Asociación Embajada Keicho de Espartinas ha organizado un interesante seminario académico sobre la figura de Fray Luis de Sotelo en la Casa de las Monjas, en la que participaron el profesor Osami Takizawa, de la Universidad Junshin de Nagasaki, y José Luis Caño, que fue profesor de la Universidad de Sevilla y ahora imparte clases junto a la Caleta Gaditana. La embajada Keicho todo el mundo la asocia por supuesto con Hasekura, ¿no? Que fue el embajador que mandó el señor Date. Pero hay que reivindicar la figura de Sotelo porque sin él no habría sido posible la embajada. La figura de Luis de Sotelo es indiscutible, y más en el pueblo que le vio nacer, es decir, una de las figuras más importantes en el establecimiento de de las primeras relaciones entre lo que es España y Japón, aunque todavía España y Japón en ese momento todavía sean cuestiones en discusión, pero desde luego para ambas naciones, sin duda Luis de Sotelo juega un papel fundamental y prístino en ese primer contacto entre ambos. Todos coinciden en que es necesario estudiar más sobre esta aventura del fraile y el samurái. Sin duda, 2 hombres audaces. Hay una cantidad de recursos todavía por explorar enorme. De hecho, gran parte de los archivos y de la documentación que se conserva en España sobre la presencia española en Asia está todavía por visitar. Hay archivos tan importantes por seguir visitando como el Archivo General de India, el Archivo de Protocolos de Sevilla, el Archivo Iberoasiático de los propios franciscanos en Madrid, el de los dominicos en Ávila, el de los agustinos en Valladolid. Es decir, hay una cantidad de fuentes todavía por explorar. El problema que tenemos los historiadores muchas veces es que o somos pocos o no tenemos los recursos suficientes para seguir investigando. Los amantes de la historia echan en falta algún reconocimiento a la figura de Luis de Sotelo en su tierra. Como presidenta de la asociación vamos a presentar una reivindicación para que se le ponga algún nombre el nombre de Sotelo a alguna calle. Entiendo que la del monasterio sería la perfecta
Y bueno, Hasekura tiene varias estatuas alrededor del mundo. Una de ellas es en Corea del Río, otra está en México, en fin, en los distintos lugares donde tuvo importancia y recaló la embajada. Entendemos que una estatua para Fray Luis de Sotelo pues sería un digno reconocimiento a la labor que tuvo en aquella gesta. La figura de Sotelo, la importancia de esa embajada que ha hecho, pues sí, tiene que tener su importancia en Espartinas, aparte de toda la divulgación que se está haciendo en los centros escolares para que nuestros niños, nuestros alumnos conozcan esa parte de la historia. Desde el Ayuntamiento de Espartinas damos a conocer esa parte de la historia y sí, le haremos un homenaje de alguna plaza o alguna calle, le daremos su nombre tanto a Sotelo como a la embajada que ha hecho, pues para que quede en la memoria de todos y todas. A poco más de 500 metros del monasterio de Loreto, el lugar fundamental de la presencia japonesa en Espartinas, se iba a crear un parque japonés. La sequía, la falta de agua, ha impedido que este proyecto se pudiera llevar a cabo. Suponemos que en el futuro será posible rendir este pequeño homenaje a la presencia de los nipones de la mano de Luis Sotelo aquí en Espartinas. En noviembre, Espartinas recibió la visita del alcalde de la ciudad de Fujinomiya, el señor Hidetada Sudo, interesado en conocer en persona los lugares asociados a Sotelo y Hasekura. Por supuesto, el mandatario nipón visitó la preciosa hacienda de Mejina y el monasterio de Loreto, epicentro de la historia sevillana de la embajada Keicho. Desde el Ayuntamiento, claro que sí, vamos a seguir fomentando esta semana que hacemos, semana japonesa, que nos tenemos que hacer en el mes de noviembre. Nuestra intención es seguir desarrollando estas actividades. Todos los sitios, Veracruz, Acapulco, La Habana, Nagasaki, Manila, Roma, Saint-Tropez, todos los lugares de esta embajada, hay muchos lugares que tienen su lugar, pero desde luego Espartinas tiene el suyo y es uno desde luego de los fundamentales, desde el principio, desde la propia conceptualización de la embajada hasta el transcurso a la ida, al regreso y como lugar donde más tiempo estuvo la embajada sentada. Por cierto, no les hemos contado el final de esta historia. Fray Luis de Sotelo años después regresó a Japón y allí fue ejecutado por ser cristiano, y sus restos permanecen en Sendai y nunca regresaron a Sevilla. El guitarrista de Tokio, Takahisa Suda, sensible a la importancia de esta historia, ha escrito una canción en honor y memoria de Sotelo, que interpretó en la iglesia de Loreto. La canción dejó un original homenaje al franciscano que desde Japón puso a Espartinas en el mapa. La música de un pasaje de nuestra historia que sin duda ha dejado huella.